Buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar un tema que ha sido vital en estos últimos tiempos, ¿no? Debido a la pandemia del coronavirus, que es la digitalización de los recursos humanos y los grandes retos a los que vamos a tener que estar sujetos, ¿no? Bien, mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, la digitalización de recursos humanos en la organización. Es muy sabido, ¿no?, que la gestión de recursos humanos en las empresas ha sido tradicionalmente un área de mejora y trabajo constante. Seleccionar al personal adecuado, ¿no?, el gestionar recursos, coordinar con los trabajadores, claramente son tareas que resultan indispensables para el funcionamiento de una plantilla, ¿no?, o de una organización. Con esta realidad que está cada día más presente, la digitalización de recursos humanos es indispensable para llevar a cabo todas las tareas que nos conduce sin duda a una transformación digital. Bien, entonces, la digitalización de recursos humanos, ¿no? ¿Qué significa esto? Digitalizar este departamento va a suponer que se le ofrezca a los empleados o a los colaboradores las tecnologías disponibles adaptadas a esta área, ¿no? El objetivo de la digitalización es agilizar justamente y facilitar los procesos habituales de trabajo, en los que se incluye la obtención y análisis de datos que favorezcan la toma de decisiones. Se impulsen también las acciones y se transforme a la organización. Bien. Sin embargo, en el tema de digitalización hay dos puntos fundamentales, ¿no?, sobre los que recae esta digitalización. Uno de ellos es el talento humano, ¿no?, y otro es las herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, estos dos puntos van de la mano, ¿no? No se concibe de repente un buen manejo de herramientas tecnológicas sin el talento humano, ¿no? Y hoy en día el talento humano, ¿no?, las funciones que realiza, las labores que realizan, es soportado claramente por las herramientas tecnológicas. En ese sentido, ¿no?, el talento humano tiene que ir alineado a una estrategia organizacional, es decir, tiene que estar soportado por la cultura de las organizaciones. Mientras que las herramientas tecnológicas nos proveen, ¿no?, esas herramientas tan necesarias, indispensables hoy en día para elaborar cualquier tipo de trabajo, ¿no? Como es, por ejemplo, que tengamos el Internet al alcance, ¿no? Y hoy en día, bajo esta coyuntura, ¿no?, estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, nos permite también el cuidar, ¿no?, el cuidar de nuestra salud, y en el caso de los que tienen empresas, del que nuestros colaboradores pues sigan manteniendo su cuidado personal, ¿no? Bien. Los recursos humanos como función estratégica, ¿no? En este punto debemos de saber que el factor persona es trascendental para que un proceso de digitalización empresarial tenga éxito. Por tanto, el área de recursos humanos es clave para impulsar la transformación digital y claramente hacerla extensiva a toda la organización, por lo que no pueden ser percibidos como un departamento que es basado únicamente en procesos, ni tampoco en políticas o en labores administrativas, sino que en este punto se han de entender que se desarrollan funciones más estratégicas, ¿no?, que va mucho más allá del ámbito de repente operativo, ¿no? Entonces, en este punto, ¿no?, los recursos humanos tienen un trabajo o un rol estratégico, que nos proporciona ¿qué? ¿Qué nos proporciona esa función tan estratégica que representan hoy en día los recursos humanos? Son reducir las tareas repetitivas y que son susceptibles de automatizarse, ¿no? Existe esa necesidad a través de la contratación de outsourcing de recursos humanos que permitan justamente al departamento central o centrarse en lo esencial. ¿Qué quiere decir esto, no? Que al estar de repente las funciones de recursos humanos automatizadas y desarrollándose bajo estos parámetros de automatización, digitalización y transformación digital, nos permite claramente centrarnos en cosas que son prioritarias, pero que demandan de repente un mayor análisis en base a la persona, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día recursos humanos utiliza mucho software, por ejemplo, para analizar que un
colaborador cumpla con los requisitos mínimos para un puesto de trabajo, ¿no? Eso lo está haciendo ahorita justamente eso, ¿no? El software que permite hacer ese filtro. Entonces, esas personas que de repente destinaríamos para que hagan ese tipo de labores, hoy se centran en funciones que son mucho más importantes y que claramente sí se requieren en términos humanos, ¿no? Para analizar. Bien, otro punto importante dentro de la función estratégica en los recursos humanos es recopilar y analizar datos con el objetivo de tener información y de poder tomar decisiones en base a ellas, ¿no? En este punto, pues evaluamos el tema del perfil de un candidato, de repente las competencias que tenga un colaborador dentro de la organización, cómo se ha venido desempeñando, cuál ha sido su crecimiento, ¿no? Entonces, la función estratégica en este punto cobra un rol muy importante. Bien, implementar planes de formación para las personas de la organización. Hoy en día el tema de capacitaciones, como ya lo hemos visto en anteriores clases, ya no es un tema opcional, ¿no? Ni es visto ya como un gasto, sino más bien como una inversión. Y en ese punto las organizaciones claramente están que apuestan, ¿no? Bien. Beneficios de la digitalización, ¿no? Ya hemos hablado de lo que representa el enfoque de recursos humanos desde el ámbito estratégico y también de la digitalización propiamente dicha. Pero ¿qué beneficios nos trae? ¿Qué nos da? ¿No? Claramente un aumento de productividad, ¿no? Permite crear nuevas experiencias al cliente, ¿no? De repente esta nueva tecnología bajo la que hoy nos desarrollamos como área, como organización, incluso nos permite dar rapidez a algunos procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el enviar hoy en día un correo electrónico y que de esa manera la persona se entere, ¿no? De repente de algunos pasos que hay que seguir, de algunas políticas que hay que establecer dentro de la organización, claramente nos está dando esta rapidez y este ahorro de tiempo que antes no se podía, ¿no? Antes teníamos que de repente dirigirnos hasta una organización de forma presencial, y eso tomaba tiempo. Muchos de los que antes hemos postulado, por ejemplo, a trabajos, si estábamos en provincias, ¿no? Y el trabajo era en Lima, teníamos que desplazarnos hasta allá, ¿no? Para que nos hagan las entrevistas, para presentar el currículo. Hoy en día no, incluso las entrevistas son llevadas en vía Skype, vía Zoom, ¿no? En un aspecto remoto que claramente favorece a ambas partes, ¿no? Porque al postulante tampoco incurre en gastos innecesarios y la empresa no genera una pérdida de tiempo tampoco innecesaria, ¿no? Bien, otro de los beneficios de la digitalización es favorecer la experiencia operativa, ¿no? Generar nuevas fuentes de ingreso, ¿por qué no? ¿No? Y generar también esta efectividad en el mercado. Claramente estos beneficios son apoyados por ciertas estrategias, ¿no? Estrategias de gestión, estrategias en la creación de planes de actuación y en las decisiones para que sean claramente más efectivas, ¿no? Bien. Pilares esenciales en la digitalización. ¿Cómo yo puedo digitalizar esta parte de recursos humanos o recurrir a estas herramientas si yo, por ejemplo, no tengo un compromiso empresarial, ¿no? Si la cultura empresarial no está orientada de repente a mejorar ciertos procesos, ciertas funciones, no podría, ¿no? Entonces, todo este ámbito de digitalización en temas de recursos humanos y en general, ¿no? En temas organizativos, tiene que estar claramente apoyado y soportado por la cultura organizacional, ¿no? Y esto incluye de que los líderes se vean involucrados, ¿no? En todo este proceso, que los líderes apoyen, ¿no? Avalen todo este cambio, porque finalmente estamos recurriendo a un cambio, ¿no? A pasar de repente todo lo que era manual o hacer que procesos que eran demasiado lentos ya hoy en día pues se modifiquen y se basen en un entorno netamente digital, donde prácticamente todo lo tenemos a la mano, ¿no? Bien, otro pilar donde apunta, ¿no? El tema de digitalización es el nuevo consumidor, ¿no? Hoy en día el consumidor es demandante, ¿no? El cliente es demandante, ya no es un cliente que se conforme de repente con
poca información, ¿no? Incluso el cliente puede ir a la empresa y de repente pedir información, pero va más allá, busca, ¿no? Cosa que antes no se hacía porque no había información. Hoy lo que más abunda, sobre todo en la red, es información. Entonces, como que este nuevo consumidor eh, forma parte, ¿no?, de ese pilar justamente de la digitalización, ¿no? En aras de que se mantenga informado, en aras de que se haga un trabajo con mejores fines, más rápido, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, sin irnos de repente muy lejos, el tema de lo que ha pasado en el sector educativo, ¿no? Las universidades, ¿no? ¿Qué demanda ese nuevo consumidor? Si bien es cierto, las clases eran de formas presenciales, claramente en los locales de las universidades, en medio de esta coyuntura, de esta pandemia, de este aislamiento social, ¿a qué hemos llegado? ¿No? ¿Qué nos demanda hoy en día? Que las clases se den de manera virtual, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que la calidad de lo proveído baje, ¿no? Entonces, en ese ámbito ya hay organismos estatales, ¿no?, del Estado que están monitoreando que la calidad siga siendo tal cual, pero que no se deje de brindar el servicio, ¿no? Porque eso, ¿en qué incurriría? En que haya retraso, ¿no?, en los alumnos, eh, el tema económico siga premiando, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos frente a un nuevo consumidor, ¿no?, que ya no se conforma, sino que demanda. Otro punto importante es la analítica de datos. Como ya les mencionaba, hoy en día, ¿no?, hay mucha información que analizar, ¿no? Y esta transformación digital en el área de recursos humanos justamente nos da toda esa data para poder analizarla, ¿no? ¿Y qué saco yo de todo este análisis, ¿no?, en el área de recursos humanos? Claramente que tenga el soporte para hacer una mejor toma de decisiones, ¿no? Bien. ¿Qué consecuencias conlleva digitalizar el área de recursos humanos? ¿No? Claramente, pues, la gestión de las personas involucra el aceleramiento de la innovación, ¿no? El digitalizar el área de recursos humanos claramente nos da muchos beneficios, ¿no? Entonces, la digitalización en recursos humanos supone cambios, ¿no? Eso, no hay nada más cierto que el cambio, ¿no? Lo que antes se hacía, hoy ya no se hace, ya no es relevante de repente, ¿no? Pero no solo en la implantación de las herramientas en sí, sino en el cambio que producen en las personas que deben usarlas, ¿no? O sea, no se trata de que digitalizar me cambie la manera de trabajar, ¿no? No es solamente eso, ¿no?, al hacer uso de las herramientas, sino también que las personas ya cambien la manera o la forma de ver su trabajo, ¿no? Si bien es cierto, y vamos a ir de repente más adelante con uno de los ejemplos que les voy a poner, eh, por ejemplo, hoy las empresas están apostando por mandar las boletas de trabajo, ¿no?, estas boletas de pago de los trabajadores vía entornos digitales, ¿no? Eso ya se viene haciendo hace algún tiempo, pero hoy en día ya las empresas, la mayoría al menos, ya ha optado por esa opción. O sea, ¿para qué te hago ir hasta el lugar a que recibas una boleta impresa si esa misma boleta la puedes tener o la puedes descargar desde de repente la web de la empresa, ¿no? Entonces ya es el cambio que se produce, ¿no?, ya en las personas, en el uso que este recurso humano le va a dar, ¿no? De repente yo no descargo hoy día mi boleta, ¿no?, porque yo sé que la boleta va a seguir ahí guardada, ¿no?, en la web de la organización. Entonces, la forma de trabajo, la conceptualización del trabajo va cambiando, ¿no? Ya va siendo otro. Y debemos de reconocer que estamos frente a una nueva era, ¿no? Supone un cambio radical de cómo veníamos entendiendo la relación entre personas, medios y herramientas. Si bien es cierto, físicamente teníamos esa facilidad de contar quizás con la información real, ¿no? Para de repente si hay algo que corregir en la organización, un informe de repente que estuvo mal hecho, ¿no? Y tenía a la persona al costado y le decía, oye, por favor, corrige esto, ¿no? Hoy en día, estos entornos en los que se viene desarrollando el trabajo, que claramente son remotos y virtuales, ¿no? También nos permite, ¿no?, que entendamos esa relación de persona a persona, ¿no? El hacer trabajos remotos no es tan fácil como parece tampoco, ¿no? Muchas empresas dijeron, bueno, si lo vas a hacer remoto vas a tener más tiempo,
o vas a estar a la disponibilidad de las 24 horas y no es tanto así, ¿no? Entonces tenemos que entender también, ¿no?, que todos los colaboradores, si bien es cierto, estamos trabajando en entornos remotos y virtuales, también tenemos otras actividades, ¿no?, y otras obligaciones. Entonces, entendamos esa relación persona a persona, ¿no? Genera nuevas estrategias de gestión de personal y planes de actuación para la toma de decisiones, ¿no? En esencia, la optimización del tiempo que otorga la digitalización impulsa hacia una mayor planificación a futuro, ¿no? Claramente nos ayuda en las posibles actividades que también hagamos para ese futuro. De repente, sigamos tomando este ejemplo de las boletas de pago, ¿no? Claramente eso va a quedar como un legajo, ¿no? Supóngase que hay una boleta de enero, febrero, marzo, ¿no? Eso ya queda como un legajo que bien lo puedes encontrar en la web también, ¿no? No hay necesidad de repente de archivarlo, por decir así, ¿no? En entornos físicos, ¿no? Claramente estas empresas se soportan bajo ciertos backups, ¿no? De esta información, ¿no? Para que si hay algún problema, esta información no se pierda, ¿no? Bien. ¿Cómo podemos realizar una digitalización en recursos humanos? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿No? O sea, ya hemos hablado del término de digitalización, pero ¿cómo se hace? ¿No? Bien, hay puntos aquí que hay que evaluar, ¿no? Por ejemplo, el crear una cultura de confianza, ¿no? Muchas personas, recordemos que no están muy familiarizadas con este tema, ¿no? Para asegurarnos el éxito de este proceso de digitalización, hemos de comprobar que existe una buena base para implantarlo, ¿no? El cambio requiere de confianza, pero también requiere de cooperación, ¿no? De ambas partes, colaborador-empresa, ¿no? Tanto para la parte de dirección como para toda la parte operativa, ¿no? Bien, como segundo punto, ¿no?, tenemos el de fomentar la formación para la digitalización. En este sentido, debemos contemplar que no todo el mundo está igualmente familiarizado con las tecnologías y que por ello hemos de contemplar un proceso de adaptación. Cualquier inclusión necesita formación previa. El objetivo es eliminar la brecha digital que se genera en las empresas, entre la plantilla, ¿no? Entre todos los colaboradores que tienen. Se trata de generar confianza, sensación de integración y superación entre todos los miembros de la organización. Es lo que pasó cuando recién empezó la pandemia, ¿no? Fue tan abrupto esta forma nueva de trabajo que muchas personas no sabían ni siquiera cómo usar una máquina, ¿no? Por ejemplo, estos docentes que ya tienen años en dictando clases de forma presencial, de repente no habían visto más allá de un Word, un Excel, ¿no? Y estar pues sumergidos en la plataforma de la universidad, recurrir de repente a herramientas como Zoom, como Skype, les era complejo, les era difícil, ¿no? Entonces tiene que haber claramente un tema de entrenamiento, ¿no? Bien. Como tercer punto tenemos impulsar un proceso de comunicación, ¿no? En esta parte es estrictamente necesario establecer bases para la comunicación. Todo el mundo debe ser escuchado porque todos somos importantes en el equipo. Crear procesos de feedback entre trabajadores y entre los jefes o los líderes claramente va a permitir establecer estrategias de comunicación que demuestren a los empleados que ellos también son parte de la organización y que van a ser claramente considerados, ¿no? Y volvemos de repente al punto anterior o al ejemplo anterior. Si yo soy un colaborador que no manejo bien las tecnologías de información, lo más lógico es que yo comunique esto a mi empleador, ¿no? Para que se vea, pues, un tema de reforzamiento, un tema de capacitación, que permita a la empresa, pues, ponerlos a todos al mismo nivel, ¿no? De que todos tengan las herramientas para que no haya ningún problema adicional, ¿no? Bien. Eliminar lo no digital, ¿no? Si adoptamos un proceso de digitalización, debe ser total, ¿no? Debemos eliminar de nuestro entorno todo lo que no favorezca la digitalización. Si ya de repente estamos subidos en el carro, pues no nos queda otra que seguir, ¿no? Pero hemos de ser consecuentes y también comprensivos, ¿no? Y hacerlo de forma progresiva,
bajo previa formación, empezar de repente desde cosas pequeñas, pero ya ir de repente con miras a establecer una organización más digitalizada, ¿no? Conectar al mundo, ¿no? Por último, intentar este cambio sería lo más ideal, ¿no? El establecer bajo esta base de digitalización de recursos humanos a todos, ¿no? Proveedores, clientes, ¿no? A nivel de empresa para poder ir mejorando, ¿no? Entonces, en este punto se aboga pues al hecho de que todos estemos interconectados, ¿no? Bien. ¿Cómo la digitalización está transformando el área de recursos humanos? ¿No? ¿Cómo se está dando este punto? ¿No? Entonces, allí tenemos varios puntos en realidad de los que se hace uso, ¿no? Así como la tecnología está cambiando nuestro día a día, también está transformando varias áreas de muchas empresas en general, como la de recursos humanos, ¿no? Y claramente hay una mejora en la eficiencia de sus procesos. En este punto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el uso de analítica y datos, ¿no? De manera lenta, pero también de manera segura. El área de recursos humanos está comenzando a entender el valor que puede aportar el análisis de datos a la empresa. La tecnología aplicada a este sector puede medir la preselección, el desarrollo, el compromiso, ¿no? De cada colaborador dentro de la organización. Sin embargo, ¿no? Siempre hacen falta más profesionales que puedan utilizar estos datos. En este punto, la analítica digital sirve mucho, ¿no? Y vamos a verlo más adelante, que ya se están haciendo uso de software especializados justamente en hacer esta especie de filtros o hacer este seguimiento al colaborador para de repente evaluar su desempeño. En nuestro país, ¿no? Si bien es cierto, ya hay empresas que hacen uso de este tipo de tecnología, ¿no? Muchas otras eh, no lo hacen por un tema quizás de desconocimiento o por un tema de no adecuarse al cambio o incluso por un tema de temor, ¿no? De que este tipo de tecnología no funcione y más bien incurran en gastos, ¿no? Lo ven de esa manera, ¿no? Como un gasto. Pero debido a la coyuntura que estamos pasando, claramente hay varias empresas que si antes de la pandemia no lo tenían ni siquiera considerado, hoy al menos ha sido considerado, ¿no? Hoy ya al menos algo tienen que haber instaurado, ¿no? Para mantenerse siempre conectados, ¿no? Bien, tenemos otro punto que es el reclutamiento de vanguardia, ¿no? Muchas empresas ya utilizan aplicaciones con una experiencia de usuario bastante sencilla en realidad, ¿no? Estos software y esta tecnología que se utilizan no tiene por qué ser compleja en realidad. Los cuales emplean procesos de preselección, ¿no? Basados en data y programas de introducción basados en inteligencia artificial, ¿no? Tenemos también la mejora en la experiencia del personal, ¿no? En la actualidad ya no existe una línea entre la vida personal y laboral de los empleados, ¿no? Hay un punto aquí en el que se ha tomado también mucho énfasis en cuanto a contrataciones. Muchas empresas suelen revisar, ¿no? Las redes sociales de los empleados, ¿no? Para hacer incluso una selección de personal, ¿no? Bien, herramientas de autoservicio para el personal, ¿no? En este punto está alineado a una experiencia de personal mejorada, ¿no? Pero siempre enfocada en recursos humanos, ¿no? Hoy en día a los empleados les gusta escoger cómo y cuándo van a gestionar los beneficios que tengan de cualquier organización. Incluso el tema de la carga laboral, ¿no? Así como también quieren ver de repente, como ya les comentaba, sus boletas de pago, agendar vacaciones, pedir permiso, ¿no? En ese sentido, la flexibilidad es un concepto que ha de usarse, ¿no? Ha de usarse, ha de instaurarse y ha de ser hoy por hoy muy importante, ¿no? Si bien es cierto, antes el colaborador solamente acataba las órdenes dadas por su jefe, hoy en día se entra esta especie de negociación, ¿no? Ok, hay de repente un producto que entregar, pero ¿tú crees que pueda ser entregado en esta fecha? ¿No? ¿Crees que podamos manejar estos horarios?
¿no? Entonces, entramos a ese punto de negociación donde nos da bienestar a ambos lados, porque la empresa tampoco no debería, ¿no?, caer en estos malos hábitos de ser inflexible, ¿no? Claramente, si lo que se está proponiendo es la entrega de un producto o resultados, ¿no?, podemos recurrir al tema de flexibilidad. Ya no estamos en aquel mundo, ¿no?, en el que solamente eh, se hacían las cosas en beneficio de un lado, ¿no? Aquí el beneficio tiene que ser mutuo. Bien, tenemos la competencia por talento, ¿no? Y en este punto, los millennials, ¿no?, son la futura fuerza laboral que va a haber en cualquier organización, ¿no? Están constantemente conectados a las redes sociales, están sumergidos también a los smartphones, ¿no? Las empresas que utilicen estas tecnologías, ¿no?, en el área de recursos humanos, va a mejorar claramente todos sus procesos que hagan dentro del área de recursos humanos, ¿no? Bien. Dentro de este ámbito de digitalización de recursos humanos, también tenemos planes de acción, ¿no? Planes de acción que hoy en día son tomados en cuenta, ¿no? Como por ejemplo los asistentes virtuales, ¿no? Y en ese punto, algunos de nosotros de repente en algún momento nos hemos chocado con estos conocidos chatbots, ¿no? Esto los ponen las empresas, por ejemplo, de telefonía móvil, ¿no? Cuando uno va a hablarles por Facebook, de repente por el inbox, te contesta, ¿no? Te contesta una máquina, un robot, ¿no? Donde ya te dan ciertas alternativas para que tú puedas escoger, ¿no? Es decir, si bien es cierto, hay personal detrás de ese chat, ¿no? Ese personal, ¿no?, ese recurso humano, ese talento humano, solamente va a entrar a tallar cuando ese chatbot ya no tenga cómo resolver lo que el cliente quiere, ¿no? Entonces, ¿y esto qué permite? ¿No? Esto permite claramente que el recurso humano no esté ahí por las puras, o sea, no esté perdiendo tiempo, ¿no? Este tipo de herramientas tecnológicas ayuda claramente a que haya un ahorro de recurso humano, que no haya pérdidas de tiempo, ¿no? Bien, aplicaciones de servicios para empleados, ¿no? Claramente estos sirven para dar respuesta a múltiples necesidades de los empleados, como la gestión de beneficios, ¿no?, aspectos relacionados frente a la salud, al bienestar, al transporte, y mejora claramente el compromiso y la comunicación interna, ¿no? Otro plan de acción, ¿no?, bajo los que se están estableciendo este ámbito de recursos humanos son las plataformas de automatización robótica de procesos, ¿no?, que está siendo una de las revoluciones más destacadas en el ámbito de digitalización de recursos humanos. La utilización de robots para la gestión de procesos administrativos, ¿no?, como la gestión de altas de los empleados, las cargas de datos, los comunicados, las alertas, ¿no?, supone un ahorro claro de tiempos, costes en las organizaciones. Por ejemplo, ¿no?, cuando hemos enviado un correo electrónico. Yo, si quiero enviar un correo electrónico a toda la organización, no voy a estar, por ejemplo, digitando eh, uno por uno, ¿no? Sino que ya cojo en bloque, ¿no es cierto? Por ejemplo, el personal que pertenece a una sola área, ¿no? Entonces, esto me da pues esa facilidad de tiempo, ahorro de costos también, ¿no? O sea, ya no tengo por qué imprimir los comunicados, ¿no? A todos les llega sus correos, por ejemplo, ¿no? Tenemos el Big Data, ¿no? Son muchas en realidad las organizaciones que ya han incorporado la inteligencia de datos en sus procesos de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de selección, gracias a estas tecnologías que son nuevas, ¿no?, se pueden definir perfiles de contrastación óptimos, ¿no? Diseñar modelos de absentismo también, modelos de adecuación persona-puesto, ¿no? Muchos de los que en algún momento hemos postulado por ejemplo, por estas páginas que son netamente para publicar anuncios, también tienen una parte, ¿no?, en la que te muestran qué tan compatible eres con el puesto de trabajo o con el perfil que están requiriendo. Entonces tú te das cuenta allí, ¿no?, si realmente tendrías opción o no aplicar, ¿no? Porque finalmente, ¿para qué de repente aplicas si la concordancia entre tu perfil y el perfil requerido es de repente un 50%, 60%, ¿no?
Claramente hay personas que se van a ajustar más a lo que pide la empresa, pero este tipo de análisis es elaborado por este tipo de tecnologías justamente, ¿no? Bien, tenemos también las soft skills, ¿no? Las llamadas soft skills o habilidades blandas, que hoy en día son primordiales, ¿no? No es que aseguren un puesto de trabajo, pero te acercan más a una estabilidad, ¿no? Entonces, habilidades como el liderazgo, la comunicación, la colaboración o incluso la gestión del tiempo, ¿no? Se están configurando como aspectos claves en las organizaciones, ¿no? Que claramente deben ser potenciadas. A pesar de su gran importancia, estas habilidades propias del ser humano son complicadas, ¿no? Son complicadas de automatizar y muchas empresas no tienen la cultura y tampoco están preparadas para desarrollarlas, ¿no? Entonces, lo que nos diferencia, ¿no?, a los seres humanos de las máquinas es esto justamente, ¿no? En muchas de las labores que se desarrolla dentro del ámbito de recursos humanos se requiere a las personas como tal, ¿no? Si bien es cierto, las máquinas o la tecnología, ¿no?, ha cubierto pues un gran espacio dentro de este mundo en el que hoy vivimos, ¿no?, de globalización, de digitalización, donde cada vez se requiere más tecnología para el tema de costos, ¿no? Y para agilizar procesos, para de repente reducir tiempos, para mejorar la productividad, claramente van a haber pues puestos de trabajo donde la tecnología, ¿no?, si bien es cierto puede ayudar, no va a poder cubrir, ¿no?, esos puestos de trabajo, es decir, no va a poder reemplazar al talento humano, ¿no? Y en este punto es importante estas soft skills, ¿no?, estas habilidades blandas, ¿no?, que son únicas en cada ser humano. Bien, el empleado en el centro, ¿no? En el actual contexto digital, las organizaciones se han dado cuenta que sus profesionales son una pieza clave y central para conseguir adaptarse a los requerimientos de estos nuevos clientes que cada día son más exigentes, ¿no? Por este motivo, la experiencia del empleado se configura, ¿no?, como una de las principales prioridades para el recurso humano en los últimos tiempos, ¿no? Buscando ofrecer las respuestas más adecuadas a sus necesidades de cara a mejorar la experiencia laboral, ¿no? Como le hemos dicho de repente en anteriores conferencias, un empleado que no está contento, claramente lo va a transmitir, ¿no?, al cliente, ¿no? Y hemos también hablado de que el empleado viene a ser el cliente interno, ¿no? Y el cliente que viene de repente a comprar o a hacer uso de nuestro servicio es el cliente externo. Entonces, todo lo que el cliente interno pueda reflejar, lo va a reflejar justamente en quién, en ese cliente externo, ¿no? Si de repente alguno de nosotros en alguna ocasión nos hemos ido a una tienda, quizás, y uno de muy buena gana saluda de repente al empleado, ¿no? Buenas tardes, vengo a ver esto. Y hay pues personas que no desarrollan absolutamente nada en el tema de habilidades blandas. ¿Qué quiere? ¿No? Es terrible, o sea, no hay saludo, no hay empatía, no hay un tema pues, de proactividad, ¿no?, de preguntar qué desea, ¿no? Buenos días, de repente en qué lo puedo ayudar, ¿no? ¿Cómo te puedo solucionar tu problema, ¿no? Porque por algo estás llegando, ¿no?, a la empresa. Entonces, en ese punto, pues el empleado cobra también un rol muy importante, ¿no?, para que toda la organización funcione, ¿no? Políticas de bienestar, ¿no? Con el desarrollo de, claramente, la neurociencia, cada vez se da mayor importancia a la salud física también, ¿no?, para el desarrollo mental, ¿no? Y hoy en día es una de las tendencias más valoradas en el mundo laboral, ¿no? En este sentido, el empleado, pues, eh, debe de tener ese espacio, ¿no?, de salud, de bienestar, ¿no? Las empresas comienzan a facilitar a sus profesionales aplicaciones móviles, ¿no?, que les permitan gestionar su salud e incluso rutinas deportivas, ¿no? De repente bonos para el gimnasio, ¿no? Bueno, ahorita se están haciendo desde casa, pero en algún momento sí se ha dado, ¿no? Charlas sobre alimentación saludable, entre otras cuestiones, ¿no? Y eso pasó, por ejemplo, con la empresa Nike, ¿no? Nike vio que frente a esta pandemia todas sus tiendas fueron cerradas, ¿no?, a nivel mundial,
pero empezó pues con estas rutinas, ¿no? Por su web, ¿no? Y estas rutinas, ¿no? Claramente pues le proveían al público gratuitamente, ¿no? Que eran proveídas al público de forma gratuita, ¿no? Que en otro contexto de repente hubiese sido pagado, pero ¿con qué fin lo hacía? ¿Con el fin de no ganar nada? No. Con el fin de impulsar también su comercio electrónico. Es decir, yo cierro todas mis tiendas, tú no puedes salir a correr porque estás aislado, pero bajo estas rutinas, así sean hechas en casa, vas a necesitar de unas zapatillas, ¿no? Entonces, ese fin también lo tenían allí, ¿no? Esa estrategia, ¿no? De decir, no puedes salir a la calle, pero sí lo puedes hacer en casa, ¿no? Y yo tus zapatillas te las puedo mandar a tu casa, igual sígueme comprando, ¿no? Entonces se visualizó cuando NAI estableció estas estrategias, estas nuevas formas de reincorporarse al mercado y de reinventarse, dado que había restricciones para salir a la calle, ¿no? Empezó pues con este comercio electrónico y mandar pues las zapatillas de repente a la casa. Y desde ahí hacían su rutina de ejercicio. Claramente la rutina de ejercicio que se proyectaban en la web eran gratuitas, ¿no? Bien. ¿Por qué es importante la digitalización para la supervivencia de tu empresa, ¿no? ¿Por qué tendría que ser importante, ¿no? Bien, los grandes avances tecnológicos como el Big Data, también la inteligencia artificial, ¿no? Eh, las aplicaciones de humanización de las empresas, ¿no? El employer branding, el social selling, ¿no? Han provocado un alto impacto tanto en las expectativas de las personas como en la eficiencia de los negocios, ¿no? La digitalización en procesos empresariales. Actualmente, pues, la digitalización de las empresas es básicamente una necesidad para la supervivencia, ¿no? Si antes de repente pasaba por un tema de hacerlo de forma opcional, hoy ya no, ¿no? Antes de la pandemia se estipula que había un porcentaje, por ejemplo, de uso de este tipo de herramientas digitales, ¿no? De este tipo de herramientas tecnológicas. Sin embargo, con la pandemia, ¿no? Y muchos especialistas han coincidido en eso, lo que se hubiese hecho en 5 años, claramente la pandemia lo aceleró a 3 meses, ¿no? O sea, tanto era que las empresas en algún momento se resistían de repente a establecer este tipo de tecnologías o asumirlas para su corporación, que dada la pandemia, pues el vuelco fue de 360 grados, ¿no? Bien, en este punto tenemos que la inteligencia artificial, ¿no? Ha configurado pues una de las herramientas más requeridas en el ámbito de recursos humanos, ¿no? ¿Y qué aplicaciones tiene la inteligencia artificial en recursos humanos, ¿no? Hay 3 puntos importantes, ¿no? Dentro eh, de este uso, de esta herramienta, ¿no? Como es, por ejemplo, los procesos de reclutamiento, ¿no? La inteligencia artificial es capaz de utilizar diferentes algoritmos para realizar un filtrado inicial, ¿no? Y ofrecer los perfiles más aptos para el puesto ofertado, ¿no? Es una clara optimización de recursos y tiempo para los departamentos de recursos humanos, como también para los candidatos, ya que se eliminan esas largas esperas, ¿no? Recuerden que antes, para evaluar un CV, pues tomaba una semana, hasta un mes, te llamaban después de 2 meses incluso, ¿no? Ahora este tema de filtro se hace tan rápido, tan instantáneo, que incluso, ¿no? El postulante goza de la experiencia de poder recibir un correo electrónico donde le indica que ya se cubrió de repente la plaza, ¿no? La vacante, y que se le agradece la postulación, que se va a guardar en una base de datos su CV y que posteriormente va a ser de repente llamado si se ajusta a su perfil, ¿no? Pero el ahorro de tiempo pues es infinito, ¿no? El ahorro de tiempo, incluso de recursos humanos, ¿no? Porque cuántas personas antes se ponían a analizar CV por CV para un solo puesto de trabajo, ¿no? Bien, tenemos también las predicciones, ¿no? La información disponible de una plantilla de colaboradores puede ser procesada en su totalidad por la inteligencia artificial, pero ¿cuál sería el objetivo, no?
El objetivo en este punto es extraer conocimiento relevante acerca del rendimiento y estado de la organización. La inteligencia artificial en este punto permite hacer predicciones en cuestiones referentes a qué, a desmotivación, por ejemplo, laboral, ¿no? Por eso se hacen esta especie, ¿no?, de encuestas, de evaluaciones 360, ¿no?, para verificar cuál es el clima laboral, el entorno laboral bajo el que se está trabajando, ¿no? El absentismo, ¿no? Esas personas que claramente a veces pues piden muchos descansos médicos, ¿no? De repente muchas enfermedades, ¿no? Entonces hay que ver qué colaborador pues realmente reúne las condiciones y qué otro de repente lo está usando de mal manera, ¿no? Bajas por estrés o depresión, ¿no? Tal vez, ¿no? Aquí ya incide mucho el tema de salud mental, ¿no? Peor aún, bajo la coyuntura en la que hemos estado, muchas empresas se han preocupado porque su personal reciba de forma gratuita, ¿no? Asistencia médica, tanto psicológica como también, pues, en términos de salud nutricional, ¿no? Pero las empresas hoy en día pues se están preocupando, ¿no?, en esos términos. Tenemos la parte también de formación, ¿no? Existen una serie de aplicaciones que se apoyan en la inteligencia artificial, ¿no?, para que los empleados mejoren sus habilidades, sus competencias, ¿no? Hay software, ¿no?, basados en microlearning, ¿no?, para cada trabajador, para que de repente aprenda de forma diaria, ¿no?, pequeños módulos, ¿no?, que estos claramente luego configuran una capacitación, ¿no? Entonces, claramente, pues, esta explosión tecnológica está cambiando la organización, ¿no? Y la forma de trabajar de muchas empresas, ¿no? En este aspecto, recursos humanos figura como actor principal, fundamental, ¿no?, en la aplicación de la digitalización, ¿no?, ya que supone que es un efecto o una especie de palanca, ¿no?, para todo cambio frente a una cultura organizacional. Bien. Puntos claves para digitalizar a una empresa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al cliente, ¿no? Tenemos al proceso a mediano y largo plazo, un presupuesto y empleados. La decisión de girar tu estrategia empresarial hacia la digitalización claramente no es fácil, ¿no? Muchas veces el miedo se apodera, de repente evaluamos que puede ser un gasto innecesario o que de repente si invierto no va a dar los resultados esperados, ¿no? Entonces, en ese punto hay justamente focalizaciones, ¿no?, puntos muy claves aquí que hay que atender, ¿no? Por ejemplo, el cliente, ¿no? La dirección que han tomado los clientes hacia las redes sociales determina la parte más básica de la digitalización de las empresas, ¿no? Nos ha afectado la vida personal, la vida laboral, la vida social, ¿no? Claramente, hoy en día, ¿no?, el cliente, ¿no?, ya podemos obtener del cliente mucha información, ¿no? Podemos de repente un cliente buscarlo en LinkedIn, ¿no?, para ver en qué se desenvuelve, en qué se desarrolla, qué cosa les gusta. Lo podemos buscar en Facebook para ver de repente cuál es su nivel de entretenimiento y darle una mejor experiencia en el producto que se le brinda, ¿no? En este punto, el término de digitalización, por ejemplo, en cuanto a los empleados, ¿no? Todavía vemos empresas que vetan el acceso a sus empleados a las redes sociales, ¿no? Digamos, tenemos un empleado trabajando, ¿no? Y antes, lo recuerdo porque eh, cuando trabajaba en otras empresas, por ejemplo, bloqueaban el tema de Facebook, ¿no? Porque decían, si estás trabajando, ¿para qué entras, por ejemplo, a dichas páginas? Bien, hoy en día, ¿no?, creo que ya hay un tema de conciencia también. Si estoy trabajando, ¿para qué voy a estar metido en el Facebook? ¿No es cierto? Hay un tema de responsabilidad, hay un tema más de conciencia, ¿no? De decir, pues, estoy trabajando, ¿no? Entonces, debo claramente darle un resultado a mis empleadores, ¿no? Bien. Tenemos también los procesos a mediano y también a largo plazo. Si bien es cierto, en este punto la digitalización es importante, cobra un rol trascendental, ¿no? Debemos de implementar procesos basados en nuevas tecnologías, pero
esto tiene que llevar pues a un curso, ¿no? Eso no va a ser una integración abrupta, ¿no? Esto lleva pues su tiempo, como ya lo hemos mencionado, frente al tema del coronavirus ha sido pues todo tan repentino de un momento a otro, pero finalmente se ha dado, ¿no? Entonces hemos establecido, ¿no? Parámetros, ¿no? Ok, tenemos que llevarlo de forma remota, pero por ejemplo, las personas que no habían tenido ningún tipo de familiaridad con la tecnología, tuvimos que establecer capacitaciones, de repente hay que ir mejorando el trabajo, de forma tal que las labores no se vean paralizadas, ¿no? El presupuesto, ¿no? Si bien es cierto, quiero digitalizar, pero también tengo que ver de qué presupuesto estoy disponiendo, ¿no? Y en ese punto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que en ese sentido se vieron muy afectadas, ¿no? Porque al paralizar todo, cuando ya no podíamos, o cuando ya se estableció el distanciamiento social, de repente algunos de los empleados no tenían máquinas, ¿no? O no tenían de repente internet, ¿no? Personas de repente que vivían en zonas más alejadas, no llegaba pues la señal, ¿no? Entonces, eso por parte de la empresa claramente involucra, ¿no? Un presupuesto adicional, ¿no? Porque tienen que cubrir esa necesidad para que se siga laborando, ¿no? Bien. ¿Cómo nos encontramos frente a la realidad? ¿No? ¿Qué está pasando hoy en día con este tema del coronavirus? ¿No? La repentina crisis vivida a nivel mundial ha desafiado un modelo empresarial, ¿no? Ante el escenario actual, una excelente manera de conducir a la digitalización de las empresas es comenzar justamente por el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Que es el que tiene toda la información y toda la data de las personas que trabajan dentro de la organización. En ese sentido, ¿no? La gestión de recursos humanos ha cobrado especial importancia, ¿no? En el viraje de las empresas al mundo digital para atender todas las necesidades de sus colaboradores, ¿no? Pagos de remuneraciones, recordemos que todo esto se estaba dando en entornos digitales, ¿no? En entornos virtuales, ¿no? Sin embargo, ¿no? En tiempos de coyuntura, la digitalización de recursos humanos en las empresas se caracteriza justamente por agilizar y facilitar los procesos habituales de trabajo, ¿no? Entre ellos, los más importantes que podemos haber visto es la administración, la gestión del talento y claramente la cultura, ¿no? Em, Hay un estudio, ¿no? De Oxford Economics, ¿no? Donde indica que las empresas que han tenido una mayor inversión en el área de recursos humanos pueden mejorar, ¿no? En un 86% su rendimiento al hacer que sus colaboradores se sientan felices y comprometidos con la firma, ¿no? Además, cuando se les ha dado la oportunidad a los trabajadores de tener módulos de autoconsulta, ¿no? El proceso se hace más eficiente, ¿no? Y en este punto, es muy importante que el trabajador se sienta soportado por la empresa, que no se sienta dejado, que no se sienta abandonado, ¿no? Para que claramente pues no se vea afectada la productividad. La transformación digital debe comenzar por los recursos humanos en general, por el talento humano, ¿no? Eh, y hoy en día, pues, nuestro país se ha visto muy golpeado, al menos en este rubro de pymes, ¿no? O sea, de repente las grandes empresas, las grandes corporaciones realmente estaban preparadas, ¿no? Hubiesen podido asumir tal cual como venía la situación complicada, pero lo hubiese podido asumir, ¿no? Pero hay pues empresas pequeñas como las que tenemos en nuestro país, que son en realidad la mayoría que tiene eh, la fuerza laboral mayoritaria, ¿no? Donde de no lograr, ¿no? Adaptarse a este cambio, claramente se han visto afectadas y muchas de ellas han desaparecido, ¿no? Bien. La situación generada por el COVID ha supuesto un punto de inflexión, ¿no? En la transformación digital de muchas organizaciones y ha permitido pues acelerar, ¿no? El desarrollo e implementación de la digitalización. En ese punto, ¿no? Tenemos que el teletrabajo, el trabajo remoto ha cubierto un rol muy importante dentro de la organización, ¿no? Cosas que quizás antes no hubiésemos hecho o que la empresa lo hubiese considerado, pero tal vez no lo hubiese puesto pues como una prioridad en agenda, ¿no? Pero, dadas las circunstancias, se tuvo que asumir, ¿no? El e-commerce es otro de los puntos importantes dentro de este ámbito de
de coyuntura, ¿no? El e-commerce, ¿no? Que nos habla de un trabajo claramente integrado, ¿no? Entre todas las áreas de una organización, ha cobrado una relevancia primordial, ¿no? Frente a las estadísticas que demuestran del año pasado, ¿no? Más o menos por esta fecha, ¿no? El e-commerce se desarrollaba, ¿no? De alguna manera, pero si lo comparamos a la fecha de este año, ¿no? Al mismo mes de este año, pues ha subido en 120%, ¿no? Entonces nos damos cuenta de la relevancia que ha cobrado el entorno, ¿no? Y esta tecnología en el ámbito de digitalización, ¿no? Ejemplos de empresas digitalizadas, ¿no? Tenemos, sin irnos muy lejos de repente, ¿qué ha hecho, por ejemplo, la UGEL? ¿No? La UGEL hoy en día tiene estas maneras de comunicarse, ¿no? Estos centros de información a todos los colegios, pues les ha creado esta especie de correo electrónico para poder hacer sus trámites, sus diligencias, de modo tal que reduzca pues la presencia física, ¿no? Y la exposición a contagio, ¿no? Recordemos de repente que muchos docentes, muchos directores y en general personal educativo son quizás personas que estén predispuestas a que esta enfermedad pueda agravarse, ¿no? Entonces hay muchas personas que son personas que se encuentran dentro del grupo de población vulnerable, ¿no? Otro aplicativo que lanzó Minedu también es el de las boletas de pago, ¿no? Es justamente lo que les mencionaba con anterioridad, ¿no? Donde ya el personal no necesita irse hasta la misma sede de la UGEL, sino más bien estas son descargadas, ¿no? Dentro de la página, pues, que tiene la UGEL, ¿no? Tenemos empresas como Google, Amazon, ¿no? Que son pioneras en el ámbito de digitalización, ¿no? Ampliamente conocidas y donde se ha establecido el trabajo remoto hasta el otro año, ¿no? Estas empresas se dan esa licencia, ¿no? De darles a sus trabajadores la tranquilidad de que van a seguir trabajando, ¿no? Pero a su vez también el que estén seguros en términos de salud, ¿no? Bien, tenemos en realidad varias empresas, ¿no? La empresa SACIR, ¿no? Que es una empresa muy conocida a nivel mundial, ¿no? Que se dedica a trabajo de ingeniería, infraestructura, ¿no? Donde también hace uso de esta digitalización en términos tecnológicos, ¿no? En inteligencia artificial, en drones, en realidad aumentada, ¿no? Tenemos marcas como Porsche, ¿no? A través de un programa instalado, dice, en los autos, en los coches, puede conocer la tipología de clientes que tiene, ¿no? Y personalizar los servicios de marca, la persona y la usabilidad de los detalles de los vehículos, ¿no? Van conociendo a las personas cómo es que, cuáles son sus experiencias, qué es lo que les gusta, ¿no? Para mejorar, ¿no? El producto. Facebook, sin duda alguna, es la empresa que de repente más se acerca a los términos de mejora en términos de digitalización. Es otra de las cuales también ha establecido que su trabajo remoto va a ser hasta el otro año y sus trabajadores van a seguir laborando desde sus casas, ¿no? Con el afán de reducir estos temas de contagio, ¿no? Con todos los clics que damos, dice en la red social, nuestros horarios de conexión, dispositivos, pues esta tecnología no nos limita incluso, ¿no? O sea, podemos hacer uso de esta red social a cualquier hora, ¿no? Cualquier día de la semana, cualquier hora del día también, ¿no? Y prácticamente pues la conexión y la integración a nivel de recursos humanos sigue, ¿no? Ellos siguen trabajando, ¿no? De forma normal, así cuando se van a dormir igual están trabajando, porque la tecnología pues en inteligencia artificial que tienen adopta esta postura, ¿no? Entonces, claramente la experiencia de Facebook es una de las más ricas, ¿no? En términos de recurso humano que va de la mano con la innovación y la tecnología, ¿no? Bien, tenemos una marca de pañales, que es AMAC, es una tienda de pañales ecológicos, ¿no? Es una pyme francesa, dice, ¿no? Que ha sabido compaginar la venta en tiendas físicas en un e-commerce, ¿no? También hace uso de esta tecnología que hoy en día es tan requerida, ¿no? Y las ventas las hace por redes sociales y el blog que tiene, ¿no? Ferrovial, ¿no? Que es una empresa de construcción, es una multinacional que también aplica el tema de inteligencia artificial y big data, ¿no? Para el análisis de su personal, ¿no? Y de las personas que de repente tienen interés, ¿no? En participar de su empresa.
Bien, vamos a pasar entonces a la parte de autoevaluación para ver qué tanto hemos comprendido de este tema. Es un pilar esencial en la digitalización. Perfecto, la cultura empresarial, ¿no? Si bien es cierto todo lo que podamos hacer, cambios, adopción de tecnologías, siempre tiene que estar soportada por la cultura organizacional de la empresa, ¿no? Y el apoyo claramente de los líderes, ¿no? Bien, es un área donde se hace uso de inteligencia artificial. Perfecto. El proceso de reclutamiento, también la preselección, la selección, incluso, ¿no? El desempeño de un colaborador que ya se encuentra elaborando dentro de la empresa. Es un paso para efectuar la digitalización de recursos humanos. Perfecto. Impulsar un proceso de comunicación. Todas las medidas que sean adoptadas, más aún en tema de tecnología, tienen que ser comunicadas, ¿no? Para determinar claramente los objetivos, o sea, ¿por qué se está haciendo eso? ¿Para qué se está haciendo eso? O sea, ¿qué queremos lograr, ¿no? A nivel organizacional. La digitalización requiere el talento humano. Perfecto. Que esté alineado a la estrategia de la organización, ¿no? Bien. Es un beneficio de la digitalización. Perfecto. Generar fuentes de trabajo, ¿no? Nuevas fuentes de trabajo. Bien. El concepto de digitalización no es un concepto de deshumanizar, ¿no? La herramienta digital que desempeñan estas funciones acompaña claramente a los trabajadores, ¿no? Entonces, en ese ámbito debemos de considerarlo pues como apoyo, como soporte, ¿no? Toda herramienta tecnológica que nos permita mejorar la productividad, reducir tiempos, aminorar costos, ¿no? Y que claramente permita lograr los objetivos a cualquier organización. Bien, les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en la próxima clase.